con 0% de comisión. Todo lo que necesitas con XTB. Aquí seguimos en Negocios Televisión, este programa es Ponte en Acción y esta sección Momentum de la economía y los mercados. Hace unos días cuando le pregunté a un gestor si la bolsa estaba ahora más barata y si había una gran probabilidad de darnos un buen tortazo, me dijo que todo depende. Depende de si estamos comprados o si estamos vendidos, pero que gracias a esa confrontación, bueno, pues es lo que consigue que se genere la liquidez necesaria y la formación de los precios, porque cuando todo el mundo piensa lo mismo o rema en la misma dirección es cuando el mercado colapsa, se producen los crash y también cuando aparecen las mejores oportunidades de compra. Gonzalo Lardíez es gestor senior de renta variable en Adbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ismael García Puente, gestor y selector de fondos en Mafre Gestión Patrimonial. Hola Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de verte de nuevo. Hola Fernando, un placer como siempre. ¿Más desestresado hoy, Ismael? ¿Más tranquilo? Bueno, después del día de ayer, sí, sobre todo con estos titulares, ¿no?, que nos están llegando esta mañana de una relajación, una retirada, al menos parcial de algunas tropas, ¿no? Yo creo que todo eso ayuda a calmar los mercados y a ver el mundo de otra manera, ¿no? En confiar en la diplomacia. Uh-huh. Bueno, estamos viendo una importante reacción en los mercados, en las bolsas, pero desde luego no borra tampoco las caídas que se produjeron ayer lunes, que empezaron a originarse también el viernes pasado en Wall Street. Gonzalo, la situación, claro, bueno, pues ahora mismo todo más tranquilo con ese anuncio oficial por parte del gobierno de Urso de repliegue, la vuelta a las bases, pero no sé, tenemos la sospecha de que esto es una partida de ajedrez a la que todavía le quedan más jugadas. Sí, de momento movimiento de peones. Las fichas grandes de momento no se ha movido nada. Pues sí, realmente hay que recordar que mañana era el ataque, en teoría, que habían puesto fecha y todo el miércoles. Eso, pues poco a poco, si la tensión un poco se va reduciendo, pues quedará olvidado en unos días. Lo que pasa es que muchas veces tomar decisiones por todos estos movimientos, más desestresado hoy, pues depende a lo mejor de si nos hemos dejado llevar por el pánico ayer y ayer estábamos estresados y hoy también porque vemos que hemos tomado una decisión movidos por las circunstancias. Entonces, pues bueno, de momento parece que todo vuelve a cierta normalidad en cuanto a mercado. La volatilidad parece que da unos pasos atrás. Lo que sí que pensamos que esto parece que no es un episodio cerrado y habrá que ver pues en próximas sesiones o en próximas semanas cuál es el devenir de los acontecimientos. Este problema, Gonzalo, ya viene de lejos, en el sentido que, bueno, que en diciembre, principios de enero es un poco cuando empieza a calentarse mucho. En ese momento es cuando un gestor de fondos empieza a prepararse también por si llega a suceder lo peor. Lo pregunto de otra manera, ¿cómo se prepara un gestor ante una situación, bueno, pues tan dramática, ¿no?, y tan trágica? Bueno, realmente prepararse para eventos de esta índole es prácticamente imposible, sobre todo porque normalmente tienen o suelen tener un impacto en el mercado de corto plazo, en el caso de que se materialice el peor de los escenarios, pero si ese escenario peor no se materializa, pues al fin y al cabo los mercados siguen su rumbo. Los riesgos se pueden ir disipando y realmente pues hemos tomado una decisión o un posicionamiento desde un punto de vista estratégico que no se está materializando. Por lo que he visto de forma, pues en otras ocasiones, cuando se han producido realmente eventos desde el punto de vista geopolítico importantes, es que en el momento en que se produce ese evento y se materializa el peor riesgo, si es un riesgo controlado y las cosas no se deterioran a nivel de un conflicto bélico de grandes dimensiones, que esto no sucede hace muchos años, pero sí que en eventos puntuales, normalmente en esos picos de volatilidad, y sí que el mercado da oportunidades de compra. Y en ese momento sí que podemos sacar provecho a lo mejor de ese estrés o ese pánico, exceso en el mercado, que también, por supuesto, está justificado. Entonces, quizás más es cuando se producen los eventos y se materializa realmente el riesgo, que dan oportunidades de compra en el mercado y abstraernos un poco de esos movimientos de corto plazo, más que prepararse para hipotéticas situaciones que al fin y al cabo no se materializan a lo mejor con la intensidad con la que preveemos.
Tenemos el antecedente, por ejemplo, en el año 2014, toda la crisis en Crimea, que realmente pues generó volatilidad durante unas pocas sesiones y luego el mercado, en el momento que sucedió el evento, pues reaccionó de forma bastante positiva. Entonces yo lo veo más por el lado de que si realmente sucede algo fuera de lo normal en cuanto a riesgo, ahí a lo mejor da el mercado más oportunidades de compra que realmente prever el que ese escenario se pueda materializar, porque a lo mejor se puede dilatar en el tiempo o incluso no llegar a producirse. Ismael, vosotros en vuestro caso, ¿habéis tomado algún tipo de medida? No, la verdad que no. O sea, estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo en que otros episodios similares en el mercado, ¿no? Pues han acumulado pérdidas de en torno al 5 al 10%, pero luego a los 3-6 meses prácticamente esas pérdidas se habían recuperado, ¿no? A nosotros lo que sí que nos preocupa, y hemos estado mirando, son pues los efectos que podría tener las sanciones a Rusia o si Rusia, por ejemplo, decide pues cortar el suministro de gas a Europa. Yo creo que eso añadiría una presión extra a los bancos centrales, sobre todo al europeo que está luchando contra la inflación, por la dependencia que tenemos del gas, ¿no? Europa importa hasta el 40% del gas que utiliza de Rusia. Por el tema del petróleo tenemos alternativas, digamos, vía marítima, con lo cual no dependemos tanto de ellos. Pero incluso aparte del todo el tema energético, el maíz y el trigo son producidos a gran escala entre Ucrania y Rusia, en ambas, con lo cual podría aumentar la inflación de los alimentos, que causaría un extra de daño, o el paladio, donde Rusia, por ejemplo, es el mayor productor del mundo y que se utiliza para algunos catalizadores en motores de combustión, lo que empeoraría, digamos, las cadenas de suministro, ¿no? Total, que la volatilidad del momento, por el hecho de ser un efecto binario, ¿no? De si se produce una invasión militar o no, provoca mucha volatilidad. Las pérdidas, digamos, que se suelen producir en un periodo corto de tiempo, pero se recuperan también a lo largo de los meses, y lo importante quizás es la inflación. Nosotros en las carteras hemos visto qué posiciones teníamos en compañías que se puedan ver afectadas directamente, y la verdad que Rusia no tiene mucha presencia, o las compañías rusas no tienen mucha presencia en índices y demás, ¿no? Yo creo que las dos grandes empresas energéticas de Rusia, Gazprom y Lukoil, que son las que más pueden estar presentes en algunos fondos, o quizá algunos bancos, ¿no? Yo creo que es un poco lo que hemos estado monitorizando y añadiendo quizá pues algo más de diversificación, ¿no? Vimos ayer que el oro funcionó bien, los bonos, pese a las alzas que tenemos esperadas de tipos de interés, siguen funcionando como activo refugio, así que bueno, un poco el trabajo que ya veníamos haciendo de diversificación de carteras creo que es lo mejor, y sobre todo no tomar decisiones precipitadas, porque ayer si hubiéramos decidido salir, pues eso, ayer nos hubieran llevado un -2, un -3 y hoy nos hubiéramos perdido probablemente el alza que llevan las bolsas esta mañana. Estaríamos tirando efectivamente de los pelos. Supongo que lo que sí estáis haciendo son proyecciones del impacto que pueden tener las subidas en los tipos de interés, en los activos que vosotros gestionáis. Mañana miércoles se publican las actas de la Reserva Federal. Interesante ver pues bueno, cómo es el debate entre los miembros del FOMC, los que son partidarios de movimientos más agresivos, los que son partidarios un poco de ir más tranquilamente. Entiendo, Ismael, por algo que nos has contado también a lo largo de muchos programas, tú, por ejemplo, entiendo que vas a fijarte mucho en lo que opinan sobre la reducción del balance, ¿no? Que es ahí un poco donde también está una de las grandes claves, más que van a ser 4 o 5 subidas o 3. Totalmente. Yo la atención la centraré en eso, ¿no? En lo que podamos extraer de la velocidad o de cómo piensan reducir el balance, ¿no? Recordemos que está en torno a un 38-40% sobre el PIB. Ya se han dejado ver como que el nivel óptimo que le gustaría a Jay Powell sería que fuera en torno al 20%, lo cual significaría reducir una cantidad ingente de bonos o tener que venderlos. Y yo creo que por ahí es donde está digamos, el kit de la cuestión, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos andamos pensando cuántos subidas de tipos de interés y cómo van a reducir el balance la Fed, mientras que en Europa estamos todavía debatiendo si lo vamos a hacer o no, o cuándo lo vamos a hacer, ¿no? Yo creo que hay bastante divergencia y también lo reflejan las curvas.
vemos como el aplanamiento de la curva en Estados Unidos pues indica que la Fed tiene que correr para ponerse al día, que va muy por detrás, lo cual puede provocar una ralentización económica. Eso es un poco lo que estaría reflejando esta pendiente tan plana que tenemos entre el 2 y el 10 años. Y en Europa, por el contrario, estamos viendo que la subida es más paralela, ¿no? Se produce a lo largo de todos los tramos de la curva. O sea que la verdad que a la hora de seleccionar los fondos que recomendamos para nuestros clientes y demás, no hay que tener... O sea, hay que tener en cuenta, por supuesto, la duración de los fondos de renta fija, pero también un poco en qué posición andan, ¿no? En qué forma de la curva está o presume el gestor que va a tener. Y es ahí donde estamos bastante activos en las últimas semanas. Hay otro interesante debate, Gonzalo, estos días, es si los bancos centrales tienen que ir por delante o por detrás de los acontecimientos o de la curva. La verdad es que, y ambos bandos, la verdad es que ponen argumentos de peso, ¿no? A favor y en contra. Realmente, lo que se ha comentado en muchas ocasiones, que pensábamos que los bancos centrales iban por delante, pero en estas circunstancias y ya desde hace bastante tiempo creemos que son bastante data dependientes y hasta que no ven realmente cómo evolucionan los acontecimientos, pues no toman decisiones. Realmente lo que sí que hay que, yo creo que perdemos a veces de vista que durante mucho tiempo las políticas monetarias expansivas que se han aplicado durante, lo comentábamos el otro día, prácticamente 14 años, tenían el objeto de luchar contra un entorno que era no deflacionista, pero sí de inflación muy baja. Y realmente lo que se pretendía con esos estímulos monetarios y bajos tipos de interés es llevar la inflación a unos niveles que ellos consideraban óptimos. Eso se ha fracasado de forma estrepitosa. Realmente durante todos los años en los cuales la bonanza económica pues era buena, los precios, a pesar de los estímulos, no se han movido al alza, con lo cual eso hay que considerarlo como un fracaso de esa parte de la política. Sí que es verdad que las condiciones financieras han estado siempre, se han mantenido de forma muy positiva, pero el llevar la inflación, que es al fin y al cabo para algunos de los bancos un objetivo de su política, ahí lo podemos considerar como un fracaso. Y realmente ha tenido que ser un evento, un shock externo, como es una pandemia realmente, y todo lo que lleva asociado, pues el que de unas circunstancias donde ahora la inflación pues se ha pasado de frenada por el otro lado. Entonces, todas aquellas políticas que se justificaban porque los datos de inflación eran muy bajos y había que llevarlos a un nivel óptimo, lógicamente en ese entorno no tienen cabida. Y esto es lo que ha cambiado dramáticamente pues en prácticamente 2 años. De estar durante prácticamente una década los grandes bancos centrales pues intentando llevar la inflación a un nivel que ellos consideren más lógico. El caso del Banco de Japón es el más claro, y realmente no lo han conseguido y estamos ahora pues justamente al otro lado del péndulo, con la inflación que se ha ido y ahora qué decisiones tomar. La que creo que es básica, más allá de los tipos de interés, que habrá que ver cómo evoluciona la inflación en próximos meses, es que en este escenario las medidas de estímulo y el seguir incrementando balance no tienen cabida, porque la inflación ya realmente no es un problema los bajos niveles, sino todo lo contrario. Entonces realmente se ha dado la vuelta a la tortilla muy rápidamente y tienen que adaptarse más pronto que tarde, desde luego, a este escenario. Entiendo que si hoy los mercados no están rebotando con mayor fuerza y borrar, pues eso, las caídas de ayer lunes, en parte es porque están subiendo también las rentabilidades de los bonos. Ayer cayeron ante el miedo a una guerra, hoy están subiendo esas rentabilidades, la gente está vendiendo de nuevo sus bonos, están subiendo las rentabilidades de los bonos y está subiendo la bolsa, que esto no es lo habitual. Incluso en preapertura veo al Nasdaq, el 10 años americano está por encima del 2% y el Nasdaq, pues bueno, va a tener una preapertura del 2% arriba. Gonzalo. Sí, realmente volvemos al posicionamiento que teníamos hace unas sesiones. Vuelve el mercado a fijarse en los datos de inflación. El oro, que por ejemplo ayer era un activo refugio, pues con algunas mineras de oro con subidas importantes, ya el viernes en Estados Unidos y ayer en Europa, y realmente lo que hace el mercado es una vuelta atrás. Volvemos a lo de antes, quizás buscando oportunidades donde han quedado determinados valores, y otra vez las piezas un poco se recolocan.
Realmente parece que volvemos a un punto más intermedio a la espera de nuevos acontecimientos y realmente pues esos datos de inflación y esa incertidumbre de los bancos centrales sigue todavía sobre la mesa. Y creo que si el frente geopolítico al fin y al cabo no tiene la importancia que ha tenido en estos últimos 2 o 3 días de cara a próximas sesiones, pues volveremos a ese posicionamiento de buscarle precio pues a la renta fija y con consecuencias desde luego en la evolución sectorial. Última cuestión antes de terminar, hablando de empresas, Naturgy, tras ese anuncio de spin-off, Gonzalo, ¿vale más Naturgy dividida en 2? Bueno, la verdad es que parece que tiene más sentido estratégico, porque al fin y al cabo hay que recordar, por ejemplo, cuando las constructoras que veían aquí como el ciclo constructor se agotaba, pues que empezaron a diversificar sus negocios de forma importante y se empezaron a comprar compañías eléctricas. El caso de ACS en Unión Fenosa en un primer momento y luego en Iberdrola, o el caso de la propia SACIR comprándose una participación importante en Repsol. Al fin y al cabo son negocios que son muy distintos. Entonces, realmente se separan a la parte de más ligada a energía, donde pues tiene un componente a lo mejor más cíclico, y por el otro lado la parte de infraestructuras, que es realmente otro negocio totalmente distinto. Entonces, igual que en las constructoras convivían posiciones estratégicas en eléctricas que son más, digamos, menos cíclicas, con su negocio constructor cíclico, en la propia Naturgy había 2 negocios con 2 componentes muy distintos. Entonces, realmente, desde el punto de vista estratégico, la gestión que se hace para un tipo de negocio y para otro es totalmente distinta. Sí que es verdad que la compañía estaba quizás con ratios bastante exigentes, pues por todos los temas de operaciones corporativas que ha habido en meses recientes, y estaba algo sobrevalorada respecto a comparables. Pero el mercado necesita ahora en próximos meses pues saber cómo va a ser realmente esa estructura, y realmente desde el punto de vista estratégico pues no vemos mal el que se separen 2 negocios que tienen pues características tan distintas y que necesitan de decisiones estratégicas pues diametralmente opuestas. Me apetecía conocer tu opinión sobre este asunto. Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable en Adbank, e Ismael García Puente, selector y gestor de fondos en Mapfre, gestión patrimonial. Un placer. Muchas gracias a los dos. Cuidados y un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Igualmente.